Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la materia de psicología, en la cual veremos el tema de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad, primeramente? La sexualidad es la forma de ser de cada persona y esta va unida a nuestras actitudes, nuestros sentimientos. Por lo tanto, implica un proceso de desarrollo de maduración, tanto física como mental. Entre los cambios que van desarrollándose, por así decirlo, los procesos que van desarrollándose, tenemos los físicos, tenemos los psicológicos, características primarias, secundarias, tanto en el hombre como en la mujer. Justamente lo que decíamos en palabras coloquiales y sencillas, ¿no? Que se refiere a un desarrollo de la mente, maduración mental y una maduración física, para poder llevar a cabo nuestra sexualidad. La orientación sexual. La orientación sexual es la elección o también la definición de nuestro objeto de amor o deseo que lo atrae sexualmente, ¿no? Por ejemplo, tiene distintas orientaciones. Tenemos primeramente la orientación heterosexual. Hetero, que significa contrario, significa diferente. Entonces, hetero hace referencia a que una mujer, por ejemplo, en este ejemplo, se fije en un hombre que es del sexo contrario, ¿no? O viceversa, un hombre en una mujer. La homosexualidad, que es una orientación sexual que consiste en sentirse atraído sexualmente por el mismo sexo. Una mujer, fijarse, por así decirlo, en otra mujer, sentirse atraída por otra mujer, ¿no? Sexualmente. Y también puede ser en el caso de un hombre que se siente atraído sexualmente por otro hombre. A eso se refiere la orientación sexual, homosexualidad. Luego tenemos la bisexualidad. ¿En qué consiste la bisexualidad? En que puede ser, por ejemplo, un hombre que gusta sexualmente tanto de una mujer como de un hombre. O viceversa, puede ser una mujer también que gusta sexualmente de otra mujer igual como también de un hombre. Por eso es bi, implica los dos sexos. Asexualidad. Por ejemplo, es un caso reciente que hasta en series en televisión y todos los podemos ver. Son casos recientes, ¿no? Esto tal vez hasta implica una evolución en nosotros, que habla de la orientación sexual como asexualidad. ¿Qué quiere decir? Son personas carentes de tener que establecer un lazo sexual con la persona que los atraiga, ¿no? Y esto, por ejemplo, como les decía, puede traer lo que son grandes beneficios para la humanidad, porque de esta manera disminuirían tantos casos de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, y por lo tanto, todo esto acompañado de una mayor intelectualidad. Ahora veremos la identidad de género. Muy bien, la identidad de género es algo que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Es de carácter individual y depende cada persona cómo ha vivido su sexualidad desde su primera etapa de vida hasta la etapa de madurez para poder llevar a cabo la decisión o identidad de género. Por ejemplo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una mujer, ¿no? Que no necesariamente a lo largo de su vida, de su desarrollo, etapa de madurez mental, etapa de madurez física, se ha de sentir como una mujer. A lo contrario, se sentía tal vez como una mujer físicamente, pero como un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, ¿no?
Esto también puede llevar a cabo lo que es la identidad de género. Esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que es la identidad de género. Es decir, que no siempre tu sexualidad está arraigada o corresponde a lo que es el sexo asignado con el que has nacido. A eso se refiere la identidad de género, que si genitalmente has nacido mujer, por ejemplo, no necesariamente tienes que sentirte como mujer. Si quieres, si tú te sientes como un hombre, pues ahí está tu identidad de género también, ¿no? Esa es lo que es la identidad de género. Y dentro de lo que es la identidad de género tenemos justamente el 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo Gay, que es el LGBTI. ¿Y qué significa el LGBTI? El LGBTI es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas lesbianas, la L, la G a gays, la T a trans, ya sea travestis, transexuales, transgéneros, la B a bisexual y la I a intersexuales. Ahora veremos las parafilias. Las parafilias están clasificadas como conductas sexuales distorsionadas, donde ha habido una distorsión del objeto de amor, del objeto de fijación sexual, por así decirlo, ¿no? Y esto puede darse como consecuencia, no en todos los casos, ¿no? No en todos los casos, todo depende siempre caso por caso en cuestión de la psicología, pero puede deberse a algo remoto en nuestra infancia, puede deberse, no siempre, ¿no? Eso sí, no es una regla, ¿no? Por lo tanto, tenemos distintas parafilias, como ser el fetichismo. ¿El fetichismo en qué consiste? En que la persona tiene una atracción sexual hacia un objeto y no hacia una persona. O sea, él o ella consigue su satisfacción sexual con un objeto. Puede ser olfatear una ropa interior, puede ser también una almohada, peluches, por ejemplo, ¿no? Y así pueden ser los N objetos que nos imaginemos. Luego tenemos lo que es la pedofilia. La pedofilia consiste en adultos que se sienten atraídos sexualmente por un niño o niña menor de edad. Necrofilia. Personas que se sienten atraídas sexualmente por cadáveres, ya sea este masculino, ya sea este femenino. Normalmente casos de necrofilia no es una regla, como les decía, pero hay programas, hay noticias en las que casos de necrofilia mayormente se han dado en institutos forenses, demás, ¿no? Hay personas que se infiltran a veces a trabajar en estos lugares para conseguir su cometido, ¿no? Si tiene él, por ejemplo, una parafilia necrofílica, entonces busca estar cerca, ¿no? Y halla la manera, por así decirlo, de estar cerca justamente de su objeto sexual. Luego tenemos masoquismo, el masoquismo y el sadismo. Estos dos van de la mano. ¿Por qué? En el masoquismo la persona disfruta sexualmente de ser maltratada, o sea, llega a un punto de excitación cuando es maltratada o maltratado. Hay casos, ¿no?, donde, por ejemplo, también en noticias se ha visto de que con cera, ¿no? Con cera, mientras antes de llegar a lo que es el acto sexual, le gustaba que su esposo, un caso, ¿no? Le gustaba que su esposo le queme con cera la parte de su cuerpo, y lo cual le dejaba marcas, ¿no? Pero ella sentía un placer sexual, ¿no? Al que su esposo la maltrate con cera caliente de vela encima de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos el sadismo. El sadismo que, como les decía, está de la mano con el masoquismo, porque para que haya un masoquismo debe haber un sadismo. Por ejemplo, en el caso que les contaba, el esposo también sentía placer, un placer sádico
a lastimar a su esposa, por ejemplo, ¿no? Por eso les decía, el sadomasoquismo está asociado, está relacionado. No hay masoquismo sin sadismo, ni sadismo sin masoquismo. Muy bien, luego tenemos lo que es el travestismo. El transvestismo, que quiere decir esto a que las personas se vistan, por ejemplo, con caracteres o ropa del sexo opuesto. Pero hay transvestismos, ¿no? En dos tipos. Uno donde sí, efectivamente, digamos, un hombre se viste como mujer es porque se siente como mujer y quiere verse como una mujer. Pero hay casos en los que se puede vestir como una mujer, pero no necesariamente quiere decir que se sienta mujer, ¿no? Simplemente es un gusto estar en la posición del otro, ¿no? Para él o para ella también. Luego tenemos el transexualismo, que este ya implica lo que es un cambio de órganos sexuales, se podría decir, ¿no? En este caso está regido por lo que son las operaciones, por ejemplo, que llevan a un cambio físico ya, ¿no? Hablando de lo que es su sexualidad. Entonces, en el caso de las mujeres que se identifican, hablando de la identidad de género como varón, por ejemplo, hacen lo que son implantes. En el caso de los hombres, de igual manera, hay ciertas operaciones, ¿no? Que les permiten llegar con éxito a cumplir físicamente su identidad. También dentro de lo que son las parafilias tenemos el voyeurismo y el froteurismo. El froteurismo normalmente es cuando la persona se frota en otra, no necesariamente consensuado por la otra persona, ¿no? Pero se frota en la otra persona para poder sentirse estimulado sexualmente. Como en el caso de los micros, por ejemplo, que les contaba en clase igual, ¿no? Hace una clase más o menos atrás, les contaba, ¿no? Que en los micros suelen pasar a veces estas circunstancias. Y en lo posible, no estar en los pasillos donde sospechosamente una persona, ya sea hombre o mujer, estén bien parados ahí, ¿no? Para que nosotros al salir nos rocemos necesariamente con esas personas, ¿no? Suele pasar, seguramente en clase también vamos a estar compartiendo algunas experiencias. Y en cuanto al voyeurismo, que hay un placer sexual por mediante el ojo, ¿no? Nosotros al mirar, por ejemplo, ¿no? Al mirar una situación donde una persona esté teniendo intimidad con otra, por ejemplo, eso sería una satisfacción voyeurista. Voyeur significa mirar, placer a partir de mirar. Eso sería en cuanto a las parafilias. Riesgos en la adolescencia. El adolescente se encuentra expuesto a diferentes mensajes y a veces pueden ser contradictorios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pueden influir los valores familiares, que a veces no siempre ayudan, ¿no? Con una comunicación abierta e informativa con respecto a lo que es la sexualidad. A veces uno como joven pregunta, ¿no? Como adolescente pregunta acerca de la sexualidad y en casa lo que hacen es caernos con una información moralista, represiva y prohibicionista, donde simplemente nos dicen no, pero no nos dicen el por qué y qué nos puede pasar. Todos somos libres de nuestro cuerpo, de utilizarlo como nosotros queramos, pero he ahí también que la libertad está asociada de consecuencias. Una cosa es la libertad y otra cosa también es el libertinaje. ¿Qué pasa si en nuestra casa, por ejemplo, nos caen con información moralista, depresiva? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese adolescente? Ese adolescente piensa que el sexo es algo peligroso, asqueroso, malo, por lo que el adolescente tiende a tomar a su pareja como un objeto de satisfacción sexual, y no así con una comunicación abierta de su familia, por ejemplo, ¿no? Que le dicen que el sexo se debe realizar
en base a un fundamento, ¿no?, primordial, que es el respeto, confianza, amor, y también asimismo lo que es la protección, prevención, métodos de prevención, tanto para enfermedades como para embarazos no deseados, ¿no? ¿Qué pasa más bien si nos dicen todo eso, ¿no? Si nos hablan así de bonito acerca de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y de cómo podemos compartirlo con otra persona? Pues pasa que este adolescente bien informado, dado esas bases de respeto, confianza, amor, entonces va a tratar a su pareja de igual manera como una persona que también merece respeto, merece confianza, merece amor y sobre todo también tiene derechos.